Saludos para todos, hoy vamos a aprender sobre podcast y les quiero contar que su definición viene inicialmente del ecosistema nativo digital del audio. Se resume de la palabra iPod y de la palabra broadcast. Un escritor, periodista, por allá hacia los años 2000 a comienzos, empezó a escribir y se le ocurrió, como en esa época, hace más de 2 décadas, estaba de moda el famoso iPod de Apple. Entonces el dispositivo que almacenaba aproximadamente 2 megas, si no estoy mal, pero realmente era el iPod uno de los dispositivos móviles y una forma muy novedosa de música portable. Así que en ese iPod uno con sus AirPods se podía poner su música y llevarla a todo lado. Eso, además de la palabra broadcast, que era o es básicamente hablar del segmento del nicho de mercado grande de los medios de comunicación, en particular la radio, el broadcast. Desde ese lado se juntó con este periodista estas dos palabras y quedó podcast. Podcast, de iPod y de broadcast. Eso de la parte fonética, nativa, lingüística, de dónde proviene la palabra podcast. Luego, antes de que pasara todo este boom fuerte hace menos de 5 años con el tema de los podcasts y de todo su crecimiento que ha tenido en digital, pues el podcast es nativo digital del audio. Nativo digital del audio. ¿Y qué pasa? Ahora entonces, como el canal de YouTube ha tenido tanto alcance, uno puede grabar contenidos digitales y subirlos o cargarlos a esta plataforma de distribución como Spotify en video y también, en este caso, el canal de YouTube. Es importante entonces que tengamos en cuenta esto, porque es un formato versátil, completamente dinámico, que no solamente obedece a las entrevistas. No es únicamente las entrevistas las que dan el carácter o la definición del podcast. Solamente es una de las formas que podemos entender para poder llevar un contenido digital y que pues ahora en este momento se encuentra tan de moda. Entonces, de definir la palabra podcast viene a establecer que es un formato completamente versátil que se puede apropiar para audio o para video. De hecho, como les explicaba, nació nativo del audio y que ahora con esta tendencia de los video podcasts, pues estamos trabajando hacia el video. Pero no significa que únicamente ahora como tendencia, digámoslo así, es muy de autoridad y como estratégico desde las marcas personales, los creadores de contenido, las empresas se han movido, ¿sí?, al tema de hacer video podcast. Y dentro del video podcast el formato del podcast está tomando vida y fuerza porque las entrevistas son ese formato de comunicación. Es un formato de comunicación de autoridad, completamente bueno. Entonces, cercano, de empatía, de construcción de confianza, porque a través del diálogo se vienen a enterar pues de cuáles de información vital para la marca y estratégico para cada uno. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de podcast. Que el podcast no es solamente hablar frente a una cámara. Que el podcast tiene mucha más versatilidad y muchas más formas de hacerlo. No lo pueden encasillar al podcast en una sola definición. El podcast es muchas más cosas. Y en audio, por ejemplo, existe formas documentales, audio informativo, contenidos de noticias. El tema del drama es vital. Por ejemplo, las historias oscuras y estas historias de miedo, de susto que causan y que generan mucha atracción son otra forma de hacer los contenidos de podcast. También hablamos de que el podcast es no solamente información o no solamente documental. En resumen, el podcast, primero que todo, es un formato nativo digital que nació del audio. Segundo, el podcast es un formato que, naciendo del audio, combinó dos palabras a través de un periodista
hace 2 décadas, más de 2 décadas, que combinó la palabra iPod y la palabra broadcast y dijo podcast, asumiendo y entendiendo que la junta de estas dos tendencias en el momento nos podían dar como definición del nuevo formato de escucha que teníamos allí. Es decir, hoy día el podcast es una estrategia, un formato que usted puede usar dentro de la estrategia digital. Un saludo especial, déjenme en los comentarios por acá si tienen dudas, inquietudes, si hay comentarios, con mucho gusto los leo.